2 de junio de 1994. Lleváis 29 personas a bordo. Un helicóptero Chinook se estrellaba. Todas las personas que se encontraban a bordo morían. Entre ellos los máximos representantes de la lucha antiterrorista de Irlanda del Norte y una de las tripulaciones con más experiencia de la Real Fuerza Aérea. El teniente de vuelo Jonathan Tupper era un militar increíblemente cualificado, leal y entregado. Cuando se hizo público el suceso, la tragedia dejó de ser impacto y se convirtió en escándalo. No entiendo cómo se puede acusar a la gente de negligencia sin tener ninguna prueba. Se produjo gran controversia sobre lo que realmente había ocurrido en esa inhóspita ladera. Los desastres no ocurren sin más, se desencadenan por una serie de sucesos críticos. Revelaremos las pistas y repasaremos esos últimos segundos catastróficos. Segundos catastróficos, el accidente del Chinook. Irlanda del Norte. Belfast. 31 de mayo de 1994. El ejército británico estaba en alerta ante la campaña terrorista que estaba llevando a cabo el IRA. 7:30 de la mañana. Fuentes del gobierno creen que puede que el IRA provisional no cese la violencia durante el mandato de este gobierno. En la base de las fuerzas aéreas o RAF en Aldergrove, el teniente Jonathan Tupper llegaba a trabajar. Buenos días. Buenos días, señor. Se cree que el ala radical del IRA espera una declaración del gobierno británico en la que se comprometa a una retirada de Irlanda del Norte. Tupper era piloto de helicóptero de las fuerzas especiales. Una nueva clase de Chinook gigante, el HC-2, acababa de llegar a la problemática zona. La identidad del grupo responsable de colocar un coche bomba ayer en Tempo, en el condado de Fermanagh, sigue siendo un misterio. Pero la Real Policía del Ulster cree que la bomba que explotó delante de la comisaría de policía tiene el sello del IRA provisional. Tras 14 años de servicio en la Real Fuerza Aérea, el Chinook había sido ampliamente reequipado. Un nuevo sistema de control informatizado hacía que el pilotaje del helicóptero fuera mucho más sencillo para los pilotos. Habían pasado unos meses desde que Tupper había realizado su formación con el nuevo helicóptero y tenía ganas de volverse a familiarizar con él. ¿Qué tal? Muy bien, señor. Todos los formularios están cumplimentados. Genial. Gracias. De nada, señor. Tupper tenía orden de pilotar el nuevo Chinook 2 días después. Pero con el alto nivel de actividad terrorista, su misión seguía siendo clasificada. Hola, papá. Hola, soy John. ¿Qué tal? Ese mismo día, Tupper expresaba en una llamada que hizo a su padre su preocupación por el nuevo helicóptero. Tiene unos cuantos problemas, en mi opinión. Hay un par de cosas que no me convencen, pero ya veremos. He solicitado uno de los antiguos Chinooks, pero me han dicho que no. No es posible. ...2 de junio de 1994... 9 de la mañana y 45 minutos... Aquí Foxtrot, 4 Juliet 40. ¿Está despejado para despegar y rodar a punto de salida? Aquí Foxtrot 4 Juliet 40. Está despejado para despegar y rodar a punto de salida. ¿Despejado para despegar? Despejado para despegar. Tupper despegaba en el nuevo Chinook para la primera misión del día. Pilotando el Zulu Delta 576 estaba el teniente de vuelo Richard Cook. Una serie de ataques del IRA contra soldados británicos hacían que el transporte por carretera no fuera seguro. La tripulación de Tupper trasladaba tropas a diferentes bases de Irlanda del Norte. Tiene menos vibración que los antiguos. Las comunicaciones del navegador de aquí no coinciden con las del mapa. 15 horas y 20 minutos. Tras una serie de vuelos cortos, el Chinook volvía a la base de Aldergrove.
¿Cuál es el problema? Tapper estaba preocupado. La lectura del navegador es inconsistente y la potencia irregular. El equipo lo mirará ahora mismo, señor. Gracias. La siguiente misión de Tapper requería un alto nivel de seguridad. Su tripulación debía trasladar a 25 altos oficiales de la lucha antiterrorista de Irlanda del Norte a una conferencia en el norte de Escocia. 16 horas. Vamos, chicos. Antes del vuelo, Cook y Tapper informaron de la misión a los otros dos miembros de la tripulación. ¿Qué nos cuentas? El clima es bueno, mayormente despejado, pero hay un 30% de probabilidades de visibilidad sobre el promontorio. Las reglas de vuelo visual, o VFR, permiten a la tripulación dirigir una aeronave guiándose por la observación visual en vez de por los instrumentos. Nuestro primer punto de ruta es el faro de aquí, el del promontorio. Seguiremos dirección norte en paralelo a la costa hacia la parte oeste. Era un trayecto que Tapper y Cook ya habían realizado antes. 17 horas. Señor. Debido a la amenaza de ataque terrorista, los pasajeros tenían que identificar su equipaje. Señor. Entre los expertos en inteligencia del vuelo estaba el jefe adjunto de la policía de Irlanda del Norte, Brian Fitzsimmons, famoso por planificar y organizar operaciones de éxito contra el IRA. La lista de pasajeros era tan confidencial que se destruyó al despegar. Mientras tanto, la tripulación de tierra terminaba las comprobaciones de prevuelo. Aquí Foxtrot 4 Juliet 40. Está despejado para despegar y salir de Fort George. Aquí Foxtrot 4 Juliet 40. ¿Está despejado para despegar y salir de Fort George? ¿Todo despejado para despegue? Despejado para despegue. — 17 horas y 42 minutos. La duración del vuelo hasta la base militar de Fort George era de aproximadamente 2 horas. ¿Sigues en lo tuyo, Tony? Ojalá. Estoy pasando mucho más tiempo en el búnker que fuera últimamente. Norte-noreste. El Chinook volaba a baja altitud sobre las colinas de Antrim. Durante el viaje, la tripulación contactaba por radio con la base aérea de Kinloss, en Escocia. Aldergrove. Aquí Foxtrot 4 Juliet 40 por la costa cambiando a baja frecuencia. Foxtrot 4 Juliet 40, repita. Aldergrove. Aquí Foxtrot 4 Juliet 40 por la costa cambiando a baja frecuencia. Foxtrot 4 Juliet 40, recibido. 17 horas y 50 minutos. Zulu Delta 576 llegaba al estrecho de Moy, una zona marítima entre Irlanda del Norte y Escocia. Estaban a 78 kilómetros de su primer punto de ruta, el faro del promontorio de Cantair, la pedregosa punta más meridional de la península de Cantair. Son tus hijos, ¿no? Buenas tardes, aquí Foxtrot 4 Juliet 40. El Chinook entraba en espacio aéreo escocés. 17 horas y 55 minutos. En su embarcación, Mark Holbrook oyó el sonido de un enorme helicóptero a baja altitud. Pude oír hasta el sonido del rotor. Así de bajo iba. Iba por debajo del nivel de la nube.
Solo miré al helicóptero durante unos segundos. No tenía razón para seguir mirándolo. Holbrook fue la última persona que vio al ZD-576 volando. Seleccionando Carran, giro a la izquierda, 15 grados. 15 grados a la izquierda, sí. 17 horas y 59 minutos. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Asciende! ¡Asciende! Base aérea de Kinloss, cerca de Inverness, norte de Escocia. Todo despejado, listo para despegue. El equipo de rescate de montaña de Dave Woolley recibía una llamada urgente. Nos dijeron que era un helicóptero militar grande, un Chinook. Se había estrellado y no pintaba bien. Era un vuelo de 60 minutos. Está bien, hay 29 cuerpos ahí arriba. De acuerdo. Nos necesitan rápido. Aterrizar cerca del lugar del accidente era imposible. La bruma estaba muy baja. Solo podíamos ver el mar y una parte del faro solamente. Será un desastre. Chicos, no podemos aterrizar en el lugar del accidente. La única opción segura era el helipuerto del faro. Había un poco de viento y el mar estaba agitado, muy agitado. Había una visibilidad muy baja, pero se podía oler el avión. Sabíamos que el avión no solo se había estrellado, sino que estaba ardiendo. Llevando solo equipo de primeros auxilios, el equipo de rescate se dirigía al lugar del accidente, a 300 metros del promontorio de Cantair. Tardamos 20 minutos en llegar, y cuanto más nos acercábamos, más escombros veíamos. Había incendios enormes, mucho humo, llamaradas. Y muchas piezas todavía rompiéndose, porque el helicóptero se había estrellado solo una hora antes. Era un infierno. Una hora después del accidente seguía ardiendo con fuerza. Esperábamos que con 29 personas a bordo y siendo un helicóptero grande, hubiera algunos supervivientes. No. Pero cuando encontramos los primeros cuerpos, supimos que nadie había podido sobrevivir. Debió impactar con la colina a gran velocidad. 29 personas siguen desaparecidas tras estrellarse un helicóptero contra una colina en el oeste de Escocia, debido a una densa niebla. Un testigo presencial ha oído una fuerte explosión y visto una bola de fuego. Las 29 personas que iban a bordo murieron, incluido el equipo de alto rango de las fuerzas de seguridad y una de las tripulaciones con más experiencia de la Real Fuerza Aérea. Entre ellos los tenientes de vuelo Rick Cook y Jonathan Tupper. En cuestión de horas se acordonaba una zona de 11 kilómetros alrededor del accidente. Mientras los servicios de seguridad escudriñaban la zona en busca de material confidencial de los pasajeros, la Real Fuerza Aérea formaba una junta de investigación para averiguar por qué un aparente vuelo rutinario se había convertido en la peor tragedia ocurrida en tiempos de paz. Tony Cable fue el responsable de la investigación de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos, el organismo civil al que se le asignó la investigación del accidente. El Zulu Delta 576, como el resto de la flota de Chinooks de la Real Fuerza Aérea, no iba equipado con caja negra, por lo que Cable no tenía forma de saber qué pasó en la cabina de mando en los momentos anteriores al accidente.
No había supervivientes, por desgracia, que pudieran contarnos qué había pasado. Había habido algunos testigos que lo oyeron, pero no había testigos oculares que hubieran visto el accidente. Y no había grabaciones de radar tampoco. Ni mensajes de radio alrededor de la hora del accidente. Así que teníamos pocas pruebas con las que trabajar aparte del lugar del accidente y del examen de los restos. Ahora, repasando los sucesos de aquel día y profundizando en la investigación, podremos analizar la tragedia para averiguar qué provocó el accidente. A las 24 horas, Tony Cable caminaba por el lugar del accidente, intentando comprender los últimos movimientos del helicóptero. Los restos quemados estaban desperdigados en una zona de casi 2 kilómetros cuadrados. Calculé que alrededor del 80% del helicóptero estaba afectado por el fuego y alrededor de un 20% había quedado destrozado. El veterano Cable veía la primera pista significativa. Había marcas leves en el punto de impacto inicial que coincidían con el tren de aterrizaje del Chinook. El helicóptero había impactado primero en un peñasco del promontorio a una altura de 247 metros. Había sufrido un golpe oblicuo de un peñasco que no le había ocasionado muchos daños y había seguido volando casi 200 metros antes de que la parte principal de la aeronave impactara fuertemente a más altura de la colina y se rompiera en 2 o 3 partes. La ausencia de marcas de las aspas del motor alrededor del punto de impacto daba a Cable una idea de la posición del Chinook. El ángulo de la trayectoria de vuelo era del orden de 20 grados sobre la línea horizontal. Por tanto, iba en una trayectoria ascendente. La aeronave iba con el morro hacia arriba, a unos 30 grados, y el helicóptero se había ladeado del orden de 5 o 10 grados a la izquierda. Estos detalles nos pueden dar una imagen de los últimos momentos del Chinook, pero no explican por qué se estrelló. Con tantos miembros de alto rango de las fuerzas de seguridad, se tiene que tener en cuenta un posible sabotaje en la investigación del accidente. Inmediatamente después del accidente se sospechó de una posible implicación del IRA. 2 meses antes, un helicóptero Lynx de la RAF había sido derribado en Irlanda del Norte. El mortero, equivalente a una bomba de 250 libras, recorrió 137 metros sobre los tejados de las casas de la zona. Un Lynx como este fue alcanzado en la cola a 30 metros cuando aterrizaba. Lo estudiamos mucho. La zona de alrededor del punto de impacto, en tierra y con un helicóptero a baja altitud, para analizar toda la zona hasta la costa y la trayectoria de vuelo. Encontrar alguna parte del helicóptero separada de los restos confirmaría una explosión en vuelo. Pero no encontramos ningún resto más, nada que se hubiera despegado o partido de la aeronave antes del impacto inicial. Un acto terrorista se descartaba rápidamente. Eso dejaba a Cable con solo 2 posibilidades: fallo mecánico o error del piloto. Cable analizó los activadores, parte del sistema hidráulico que permite al piloto controlar los 2 rotores del Chinook. La posición de los activadores daba una indicación de lo que el Chinook estaba haciendo en sus últimos segundos. Resulta que indicaba diferentes velocidades de aire,
lo cual confirmaba que había habido algún fallo o que estaban realizando una maniobra. La Real Fuerza Aérea pidió al fabricante de Chinook, Boeing, que realizara una simulación por ordenador basada en los descubrimientos de Cable. La simulación determinó que la aeronave viajaba aproximadamente a 150 nudos con una velocidad de ascenso de 300 metros por minuto, una velocidad alta en tierra, pero lenta en ascenso. Unos segundos antes de impactar, realizó un ascenso o una recogida en argot de aviación. Es el equivalente para helicópteros de una parada de emergencia, lo que indicaba que la tripulación solo vio la ladera en el último momento. Señores, he seguido de cerca varias investigaciones que se han realizado para determinar la causa de este trágico accidente y... Lord Glenarthur, un antiguo piloto de helicóptero militar, se interesó particularmente en el accidente. Los controles estaban en la misma posición que estarían tras un intento de última hora para evitar un impacto con el suelo. Lo vieron y de repente vieron el peligro. Tiraron de los controles y probablemente de las palancas y harían lo que pudieran con el timón para iniciar el giro. Fue una reacción instintiva en un momento muy dramático que no se esperaban. Yo lo describiría así. La Junta concluía que con esta acción evasiva se indicaba que los pilotos tuvieron el control de la aeronave hasta unos segundos antes de la colisión. Cable esperaba que el sistema de navegación del Chinook, que se había recuperado intacto en el lugar del accidente, revelara más cosas. Pero las fuerzas aéreas habían enviado a analizar el equipamiento clasificado encontrado en el lugar del accidente. El dispositivo revelaba que aproximadamente 18 segundos antes del impacto la altitud del Chinook era de entre 120 y 150 metros. Cable también supo que a 1,5 kilómetros del faro del promontorio, el primer punto de ruta del Chinook, un miembro de la tripulación había solicitado manualmente un cambio de punto de ruta. El ordenador indicaba que un giro a la izquierda entre 10 y 15 grados era necesario para alcanzar su siguiente punto de ruta, la localidad de Coran, en las tierras altas escocesas. Para las fuerzas aéreas, el cambio de punto de ruta demostraba que los pilotos estuvieron en control del helicóptero todo el vuelo y que posteriormente decidieron no realizar el giro. Mientras Cable seguía analizando los restos en busca de pistas, la Junta de Investigación de las Fuerzas Aéreas se centraba en los pilotos. Decidieron volar bajo reglas de vuelo visual. Volamos bajo reglas de vuelo visual. Y según las reglas de vuelo visual debían permanecer constantemente a 1000 metros con cielos despejados. Pero la Junta de Investigación Militar creía que la tripulación debía haber volado bajo reglas de vuelo instrumental. Basándose en los pronósticos de climatología y en los informes de testigos del promontorio, la Junta creía que cuando el Chinook se aproximaba a la costa, los cielos despejados dieron paso a niebla y bruma. Es como cuando vas por la carretera y de repente aparece niebla. Inmediatamente estás en una situación de gran peligro. Según la Junta, en el momento de su última altitud grabada, entre 120 y 150 metros, los cielos estaban cubiertos. Para cumplir las reglas de navegación, los pilotos tenían que quedar suspendidos en el aire y elevarse a una altitud segura, en este caso, a 850 metros. El helicóptero se estrelló a poco más de 240 metros. Estaban a 600 metros por debajo de la altitud que debían tener en esas condiciones meteorológicas, una meteorología adversa.
La Junta de Investigación de la RAF determinaba que la tripulación decidió ignorar el cambio de punto de ruta y volar sobre el promontorio, pero a una velocidad de elevación incorrecta, para poder evitar la ladera. A falta de pruebas concretas de fallo mecánico, la RAF daba su versión de lo que le había ocurrido al Zulu Delta 576. Ejército escocés, buenas tardes. Aquí F4J40. 4 minutos para el desastre. Jonathan Tupper contactaba con control de tráfico aéreo del ejército escocés. 23 segundos para el desastre. Con el faro a 1,5 kilómetros de distancia, un miembro de la tripulación solicitaba coordenadas del siguiente punto de ruta de su vuelo. En lugar de girar a la izquierda para ir en paralelo a la costa, seguían hacia adelante, adentrándose en la densa niebla con la intención de sobrevolar el promontorio. Debían reducir la velocidad y alejarse de la elevación terrestre o cambiar a navegación instrumental y elevarse a máxima velocidad para alcanzar una altitud segura. Pero no hicieron nada de eso. Volando a gran velocidad hacia la pedregosa ladera, iniciaron un suave ascenso. Aproximadamente 4 segundos antes del desastre, el promontorio aparecía entre la niebla. El piloto iniciaba una acción evasiva. ¡Asciende! ¡Asciende! El morro del helicóptero se alzaba y empezaba a virar a la izquierda. ¡Asciende! Pero iba demasiado rápido para poder evitar la ladera. ¡Dios! Cuando se analiza toda la información, hay que ser muy atrevido y valiente para decir: lo siento, no encuentro otra razón. No es agradable para mí tener que anunciar que no cumplieron su deber de diligencia y, por tanto, me temo que fueron terriblemente negligentes. Para la jerarquía de la RAF, el caso estaba cerrado. Estamos aquí reunidos porque sentimos mucho lo que sucedió aquí hace 12 meses. Pero las familias y conocidos de los pilotos se negaban a aceptar las conclusiones de la investigación de la Junta. En el momento del accidente, el comandante Robert Berg era piloto de pruebas en la base aérea Odiham, el cuartel general no oficial de la flota de Chinooks. Berg conocía tanto a Tupper como a Cook. No estaba de acuerdo con la conclusión de la RAF de que estos experimentados pilotos se habían dirigido a la elevación en unas condiciones climatológicas adversas. Elevarse así en terrenos altos es lo último que un piloto con experiencia suele hacer. A no ser que los dos se volvieran locos en ese momento. Y no eran ese tipo de pilotos. Eran sensatos y rigurosos. Berg impugnó el veredicto de error de piloto. Creía que pudo tratarse de un fallo mecánico. La selección del siguiente punto de ruta, el giro, es una indicación de que hasta ese momento el helicóptero estaba bajo control. Pero no da ninguna indicación de lo que le pudo pasar al helicóptero después. Las familias de los pilotos argumentaban que era posible que la tripulación pudiera ver el faro en el momento del cambio del punto de ruta, lo cual les permitía continuar de forma legítima bajo las reglas de vuelo visual y sembraba dudas sobre la aseveración de la RAF de que el promontorio estaba envuelto en niebla. El aficionado a la vela Mark Holbrook estaba a 3 kilómetros de distancia hacia el suroeste del faro cuando vio al Chinook. Pude ver la nube, y yo no estaba en esa nube. No había niebla donde yo estaba, ni donde vi el helicóptero. Según Holbrook, la niebla de la nube y de la colina se extendía de la base del faro a 76 metros sobre el nivel del mar hacia la cima del promontorio.
Pero si un error del piloto no era la causa del accidente, debía encontrarse otra causa. No tengo ni idea de por qué volaron en línea recta en dirección a una ladera cuando había habido indicaciones de que giraran, a no ser que tuvieran problemas técnicos con la aeronave. La atención se centraba ahora en un fallo mecánico. Según Cable, podía haber pistas en el nuevo sistema informático que controlaba los motores del Chinook, el FADEC, o control completo digital del motor. Durante los meses previos al accidente, los pilotos de las instalaciones de pruebas de Boscombe Down describieron el sistema FADEC como definitivamente peligroso. En las 6 semanas previas al accidente, el ordenador que controlaba los motores en una serie de Chinooks nuevos falló en 5 ocasiones. La noticia de estos problemas sin resolver llevaron a Tupper a solicitar una demora del servicio operativo del Zulu Delta 576. Hola, papá. Lo cierto es que he solicitado uno de los antiguos Chinooks, pero me han dicho que no. El vuelo es dentro de 2 días, pero no creo que vayan a cambiar de opinión. El 1 de junio de 1994, los pilotos de Boscombe Down suspendían todos los vuelos de prueba. Sin embargo, Tupper seguía teniendo instrucciones de pilotar el nuevo Chinook al día siguiente. Cable averiguó qué parte del sistema FADEC del nuevo Chinook, las unidades de control electrónico digital, habían sido sustituidas 2 veces la semana antes del accidente por problemas con el motor. Estas unidades de control regulaban el suministro de combustible en los 2 motores del Chinook para poder realizar vuelos seguros. Me interesó particularmente esto porque cada uno contenía una memoria, lo que en principio podía darnos una indicación de la potencia que tenía cada motor en el momento del impacto. Durante su investigación en el lugar del accidente, Tony Cable había encontrado estas unidades de control. Una estaba en bastante buenas condiciones. Tenía algunos daños por el impacto, pero no estaba quemada. La otra sí se había quemado y tenía los circuitos chamuscados. Cable envió la unidad de control del motor al fabricante Textron Lycoming para que fuera analizada. Encontraron algunos códigos erróneos en la segunda memoria de Q. Desgraciadamente, en la memoria no queda grabado cuando se produce un error en concreto, así que no fue posible determinar si se habían producido en la parte final del vuelo. El código de error, conocido técnicamente error E5, fue considerado por los fabricantes como normal. De hecho, era un error que habían visto con anterioridad. En 1989, la RAF estaba probando el nuevo sistema de control de motor o FADEC en la fábrica de Boeing en Wilmington, Delaware, cuando se produjo un accidente. El Chinook sufrió graves daños. El experto en software de motor, Malcolm Perks, fue requerido por el Ministerio de Defensa para investigar. Lo que ocurrió fue que el sistema de rotores del Chinook había funcionado de forma incontrolada a gran velocidad antes de perder el control totalmente. Uno de los motores había recibido demasiado combustible, lo que había provocado un ascenso incontrolado. Un fallo de software en el sistema FADEC que produjo un error E5 fue la causa del accidente de Wilmington. Me pareció extraño. Habían pasado varios años desde el accidente de Wilmington. Se había producido el mismo fallo que se produjo entonces y no se había modificado nada para solucionarlo. Zulu Delta 576. Robert Berg experimentó esa aceleración del motor en 2 ocasiones. Si estás volando justo debajo de una nube, como volaba el ZD-576, puedes acabar en la nube de forma instantánea.
Si esto sucede en un vuelo visual, es fácil desorientarse. Ejército escocés, buenas tardes. Aquí F4J40. En este escenario alternativo, el Chinook se aproximaba al promontorio cuando los pilotos vieron la espesa niebla. Está un poco turbio. Vamos a elevarnos. 23 segundos para el desastre. Un miembro de la tripulación seleccionaba el cambio de ruta. Seleccionando Coran, giro de 15 grados a la izquierda aproximadamente. 15 grados, sí. El ordenador de navegación indicaba al piloto que girara a la izquierda. De repente se producía un fallo del FADEC. Uno de los motores del Chinook se aceleraba. Tenemos una aceleración, un motor con exceso de aceleración. ¡Madre mía! Con el rotor descontrolado, el Chinook empezó a zarandearse violentamente. En contra de los deseos de los pilotos, la aeronave empezó a elevarse adentrándose en la espesa niebla. ¡Visibilidad baja! Estoy levantando la palanca para mantener el control. La tripulación intentaba mantener el control del helicóptero. La sobreaceleración del motor de la aeronave le hizo elevarse, pero a una velocidad insuficiente para conseguir esquivar la ladera. ¡Asciende! ¡Asciende! Y con niebla, en un vuelo visual, la tripulación no podía confirmar su posición. Dios. ¡Asciende, Rick! ¡Asciende! ¡Asciende! ¡Nos estrellamos! Según la RAF, la tripulación mantuvo el control del helicóptero desde el cambio de punto de ruta hasta la colisión. La teoría del fallo del sistema FADEC sugería que no pudieron preverlo. Puede que el FADEC no provocara el accidente del promontorio de Cantai, pero fue un factor decisivo para que los pilotos terminaran así. Nunca lo sabremos. No obstante, un fallo del FADEC no era la única posibilidad. Tony Cable cree que también pudo ser por un atasco de los controles de vuelo de los pilotos. Recuperó del lugar del accidente lo que se conoce como superficie de control de vuelo, una pequeña unidad que suele estar detrás del asiento del piloto. Hay barras y cables desde los controles del piloto que atraviesan esta parte hasta llegar a los rotores. Analizando los datos del helicóptero, Cable descubrió que 3 semanas antes del accidente, unas piezas de dicha superficie se habían desprendido. El desprendimiento del soporte no era demasiado importante, pero era una zona tan reducida que me parecía bastante probable que hubiera podido atascar uno o más controles, y los pilotos habrían sido incapaces de mover los controles por eso. No es una buena situación para un sistema de control de vuelo. Cable examinó la superficie de control de vuelo que había recuperado. Algunos de los componentes, más bien bastantes, se habían desprendido. Pero de nuevo, no había pruebas concluyentes. No parecía que hubiera forma de determinar si se habían desprendido por la fuerza del impacto o fue algo anterior al impacto que causó un problema de control. Pero las pruebas del panel de control junto con las otras pruebas físicas del lugar del accidente indicaban que los controles podían haberse atascado. Según Cable, el pedal del timón izquierdo había sido presionado en 3/4 partes antes del impacto. La RAF consideró esto como una prueba que demostraba que se habían tomado medidas de evasión. Pero Robert Berg no estaba de acuerdo. Es un gran uso del timón izquierdo incluso en extremas circunstancias, cuando vuelas a máxima velocidad. Es algo que nunca se hace, a menos que haya un problema con la aeronave. En vez de generar elevación, bajar el pedal del timón había hecho rotar al helicóptero sobre su eje, una maniobra muy inusual a altas velocidades. Cualquier piloto de helicóptero o de otro tipo de aeronaves diría que la aeronave estaba fuera de control en el momento del impacto. Según Berg,
Rick Cook pudo bajar tanto el pedal del timón como medida evasiva, ya que no era capaz de alejar el helicóptero del promontorio de otra manera. Controles atascados. Una situación que se podría haber solucionado si el movimiento lateral y frontal de la palanca no hubiera dejado de funcionar. Es decir, si no hubiera habido un atasco de controles. No puedo hacer girar el helicóptero. En la investigación original, Boeing afirmó que esto era extremadamente improbable. Pero 3 años después del accidente del Zulu Delta 576, un piloto estadounidense tuvo el mismo problema con los controles cuando su Chinook descendía. Estaba volando a 300 metros de altitud y el morro se le fue a un lado. El piloto lo corrigió y el helicóptero empezó a ladearse. Se ladeó a 90 grados a pesar de todos los esfuerzos que hizo el piloto para evitarlo. Aunque todos los intentos para identificar la causa del problema con los controles habían sido inútiles, estaba claro que a veces se producen. Ejército escocés, buenas tardes. Aquí F4J40. En este tercer escenario en que un atasco de controles habría sido la causa del accidente, la tripulación habría seguido su trayectoria de vuelo y podría ver el faro, su primer punto de ruta. Está un poco turbio. Vamos a elevarnos. 23 segundos para el desastre. Solicitaban las coordenadas de su siguiente punto de ruta. Seleccionando Coran, giro a la izquierda 15 grados. 15 grados a la izquierda, sí. El navegador les indicaba girar a la izquierda para alejarse del promontorio. Pero al intentar virar aparecía un problema con los controles. Controles atascados. No responden. Incapaces de virar, se dirigieron a la montaña cubierta de nubes a gran velocidad. Rick, tira del colectivo. Para evitar el promontorio tenían que reducir velocidad y girar. Rick, asciende. O elevarse rápido a velocidad máxima para alcanzar una altitud segura. Rick, asciende. Pero con los controles atascados no podían reducir la velocidad. Tirar de la palanca de aceleración para hacer que ascendiera el helicóptero solo provocó una elevación gradual. Al ver la montaña delante, Cook intentó esquivarla pisando el pedal del timón izquierdo para intentar girar a la izquierda. ¡Dios! ¡Dios! No fue suficiente. En el informe de la Junta de Investigación, me gustaría haber hecho hincapié en que la ausencia de fallos no significaba que no hubiera algún fallo. La posibilidad, en este caso, de que hubiera problemas con algún sistema que impidiera a los pilotos llevar al helicóptero donde quisieron, no hay que descartarla. Que ese fallo técnico fuera por un problema del FADEC. Hay que elevarse rápido. ¡Madre mía! Baja visibilidad. O por otro tipo de fallo mecánico. ¡Controles atascados! ¡No responden! Rick, asciende. Nunca lo sabremos. En 2001, un comité de la Cámara de los Lores recomendó exonerar la negligencia de los pilotos como causa del accidente, basándose en que dicho veredicto solo podía aplicarse cuando no hay ningún género de duda al respecto. 10 años después, en 2011, el Ministerio de Defensa descartaba el veredicto de negligencia de los pilotos. La causa del accidente fue oficialmente modificada a desconocida.
enormes, mucho humo, llamaradas. Y muchas piezas todavía rompiéndose, porque el helicóptero se había estrellado solo una hora antes. Era un infierno. Una hora después del accidente seguía ardiendo con fuerza. Esperábamos que con 29 personas a bordo y siendo un helicóptero grande, hubiera algunos supervivientes. No. Pero cuando encontramos los primeros cuerpos, supimos que nadie había podido sobrevivir. Debió impactar con la colina a gran velocidad. 29 personas siguen desaparecidas tras estrellarse un helicóptero contra una colina en el oeste de Escocia, debido a una densa niebla. Un testigo presencial ha oído una fuerte explosión y visto una bola de fuego. Las 29 personas que iban a bordo murieron, incluido el equipo de alto rango de las fuerzas de seguridad y una de las tripulaciones con más experiencia de la Real Fuerza Aérea. Entre ellos los tenientes de vuelo Rick Cook y Jonathan Tupper. En cuestión de horas se acordonaba una zona de 11 kilómetros alrededor del accidente. Mientras los servicios de seguridad escudriñaban la zona en busca de material confidencial de los pasajeros, la Real Fuerza Aérea formaba una junta de investigación para averiguar por qué un aparente vuelo rutinario se había convertido en la peor tragedia ocurrida en tiempos de paz. Tony Cable fue el responsable de la investigación de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos, el organismo civil al que se le asignó la investigación del accidente. El Zulu Delta 576, como el resto de la flota de Chinooks de la Real Fuerza Aérea, no iba equipado con caja negra, por lo que Cable no tenía forma de saber qué pasó en la cabina de mando en los momentos anteriores al accidente. No había supervivientes, por desgracia, que pudieran contarnos qué había pasado. Había habido algunos testigos que lo oyeron, pero no había testigos oculares que hubieran visto el accidente. Y no había grabaciones de radar tampoco. Ni mensajes de radio alrededor de la hora del accidente. Así que teníamos pocas pruebas con las que trabajar. Mientras Cable seguía analizando los restos en busca de pistas, la Junta de Investigación de las Fuerzas Aéreas se centraba en los pilotos. Decidieron volar bajo reglas de vuelo visual. Volamos bajo reglas de vuelo visual. Y según las reglas de vuelo visual, debían permanecer constantemente a 1000 metros con cielos despejados. Pero la Junta de Investigación Militar creía que la tripulación debía haber volado bajo reglas de vuelo instrumental. Basándose en los pronósticos de climatología y en los informes de testigos del promontorio, la Junta creía que cuando el Chinook se aproximaba a la costa, los cielos despejados dieron paso a niebla y bruma. Es como cuando vas por la carretera y de repente aparece niebla. Inmediatamente estás en una situación de gran peligro. Según la Junta, en el momento de su última altitud grabada, entre 120 y 150 metros, los cielos estaban cubiertos. Para cumplir las reglas de navegación, los pilotos tenían que quedar suspendidos en el aire y elevarse a una altitud segura, en este caso, a 850 metros. El helicóptero se estrelló a poco más de 240 metros. Estaban a 600 metros por debajo de la altitud que debían tener en esas condiciones meteorológicas, una meteorología adversa. La Junta de Investigación de la RAF determinaba que la tripulación decidió ignorar el cambio de punto de ruta y volar sobre el promontorio, pero a una velocidad de elevación incorrecta, para poder evitar la ladera.
A falta de pruebas concretas de fallo mecánico, la RAF daba su versión de lo que le había ocurrido al Zulu Delta 576. Ejército escocés, buenas tardes. Aquí F4J40. 4 minutos para el desastre. Jonathan Tupper contactaba con control de tráfico aéreo del ejército escocés. 23 segundos para el desastre. Con el faro a 1,5 kilómetros de distancia, un miembro de la tripulación solicitaba coordenadas del siguiente punto de ruta de su vuelo. En lugar de girar a la izquierda para ir en paralelo a la costa, seguían hacia adelante, adentrándose en la densa niebla con la intención de sobrevolar el promontorio. Debían reducir la velocidad y alejarse de la elevación terrestre o cambiar la primera misión del día. Pilotando el Zulu Delta 576 estaba el teniente de vuelo Richard Cook. Una serie de ataques del IRA contra soldados británicos hacían que el transporte por carretera no fuera seguro. La tripulación de Tupper trasladaba tropas a diferentes bases de Irlanda del Norte. Tiene menos vibración que los antiguos. Las comunicaciones del navegador de aquí no coinciden con las del mapa. ...15 horas y 20 minutos. Tras una serie de vuelos cortos, el Chinook volvía a la base de Aldergrove. ¿Cuál es el problema? Tupper estaba preocupado. La lectura del navegador es inconsistente y la potencia irregular. El equipo lo mirará ahora mismo, señor. Gracias. La siguiente misión de Tupper requería un alto nivel de seguridad. Su tripulación debía trasladar a 25 altos oficiales de la lucha antiterrorista de Irlanda del Norte a una conferencia en el norte de Escocia. 16 horas. Vamos, chicos. Antes del vuelo, Cook y Tupper informaron de la misión a los otros 2 miembros de la tripulación. ¿Qué nos cuentas? El clima es bueno, mayormente despejado, pero hay un 30% de probabilidades de visibilidad sobre el promontorio. Las reglas de vuelo visual, o VFR, permiten a la tripulación dirigir una aeronave guiándose por la observación visual en vez de por los instrumentos. Nuestro primer punto de ruta es el faro de aquí, el del promontorio. Seguiremos dirección norte en paralelo a la costa hacia la parte oeste. Era un trayecto que Tupper y Cook ya habían realizado antes. 17 horas. Señor. Debido a la amenaza de ataque terrorista, los pasajeros tenían que identificar su equipaje. Señor. Entre los expertos en inteligencia del vuelo estaba el jefe adjunto de la policía de Irlanda del Norte, Brian Fitzsimmons, famoso por planificar y organizar operaciones de éxito contra el IRA. La lista de pasajeros era tan confidencial que se destruyó al despegar. Mientras tanto, la tripulación de tierra terminaba las comprobaciones de prevuelo. Aquí Foxtrot 4 Juliet 40. Está despejado para despegar y salir de Fort George. Siguiente punto de ruta, el giro, es una indicación de que hasta ese momento el helicóptero estaba bajo control. Pero no da ninguna indicación de lo que le pudo pasar al helicóptero después. Las familias de los pilotos argumentaban que era posible que la tripulación pudiera ver el faro en el momento del cambio del punto de ruta, lo cual les permitía continuar de forma legítima bajo las reglas de vuelo visual y sembraba dudas sobre la aseveración de la RAF de que el promontorio estaba envuelto en niebla. El aficionado a la vela Mark Holbrook estaba a 3 kilómetros de distancia hacia el suroeste del faro cuando vio al Chinook. Pude ver la nube, y yo no estaba en esa nube. No había niebla donde yo estaba, ni donde vi el helicóptero.
Según Holbrook, la niebla de la nube y de la colina se extendía de la base del faro a 76 metros sobre el nivel del mar hacia la cima del promontorio. Pero si un error del piloto no era la causa del accidente, debía encontrarse otra causa. No tengo ni idea de por qué volaron en línea recta en dirección a una ladera cuando había habido indicaciones de que giraran, a no ser que tuvieran problemas técnicos con la aeronave. La atención se centraba ahora en un fallo mecánico. Según Cable, podía haber pistas en el nuevo sistema informático que controlaba los motores del Chinook, el FADEC, o control completo digital del motor. Durante los meses previos al accidente, los pilotos de las instalaciones de pruebas de Boscombe Beat Down describieron el sistema FADEC como definitivamente peligroso. En las 6 semanas previas al accidente, el ordenador que controlaba los motores en una serie de Chinooks nuevos falló en 5 ocasiones. La noticia de estos problemas sin resolver llevaron a Tupper a solicitar una demora del servicio operativo del Zulu Delta 576. Hola, papá. Lo cierto es que he solicitado uno de los antiguos Chinooks, pero me han dicho que no. El vuelo es dentro de 2 días, pero no creo que vayan a cambiar de opinión. El 1 de junio de 1994, los pilotos de Boscombe Beat Down suspendían todos los vuelos de prueba. Sin embargo, Tupper seguía teniendo instrucciones de pilotar el nuevo Chinook al día siguiente. Cable averiguó qué parte del sistema FADEC del nuevo Chinook, las unidades de control electrónico de los activadores, daba una indicación de lo que el Chinook estaba haciendo en sus últimos segundos. Resulta que indicaba diferentes velocidades de aire, lo cual confirmaba que había habido algún fallo o que estaban realizando una maniobra. La Real Fuerza Aérea pidió al fabricante de Chinook, Boeing, que realizara una simulación por ordenador basada en los descubrimientos de Cable. La simulación determinó que la aeronave viajaba aproximadamente a 150 nudos con una velocidad de ascenso de 300 metros por minuto, una velocidad alta en tierra, pero lenta en ascenso. Unos segundos antes de impactar, realizó un ascenso o una recogida en argot de aviación. Es el equivalente para helicópteros de una parada de emergencia, lo que indicaba que la tripulación solo vio la ladera en el último momento. Señores, he seguido de cerca varias investigaciones que se han realizado para determinar la causa de este trágico accidente y... Lord Glenarthur, un antiguo piloto de helicóptero militar, se interesó particularmente en el accidente. Los controles estaban en la misma posición que estarían tras un intento de última hora para evitar un impacto con el suelo. Lo vieron y de repente vieron el peligro. Tiraron de los controles y probablemente de las palancas y harían lo que pudieran con el timón para iniciar el giro. Fue una reacción instintiva en un momento muy dramático que no se esperaban. Yo lo describiría así. La Junta concluía que con esta acción evasiva se indicaba que los pilotos tuvieron el control de la aeronave hasta unos segundos antes de la colisión. Cable esperaba que el sistema de navegación del Chinook, que se había recuperado intacto en el lugar del accidente, revelara más cosas. Pero las fuerzas aéreas habían enviado a analizar el equipamiento clasificado encontrado en el lugar del accidente. El dispositivo revelaba que aproximadamente 18 segundos antes del impacto la altitud del Chinook era de entre 120 y 150 metros. Cable también supo que a 1,5 kilómetros del faro del promontorio, el primer punto de ruta del Chinook, un miembro de la tripulación había solicitado manualmente un cambio de punto de ruta.
Irlanda del Norte. El mortero, equivalente a una bomba de 250 libras, recorrió 137 metros sobre los tejados de las casas de la zona. Un Lynx como este fue alcanzado en la cola a 30 metros cuando aterrizaba. Lo estudiamos mucho. La zona de alrededor del punto de impacto, en tierra y con un helicóptero a baja altitud, para analizar toda la zona hasta la costa y la trayectoria de vuelo. Encontrar alguna parte del helicóptero separada de los restos confirmaría una explosión en vuelo. Pero no encontramos ningún resto más. Nada que se hubiera despegado o partido de la aeronave antes del impacto inicial. Un acto terrorista se descartaba rápidamente. Eso dejaba a Cable con solo dos posibilidades: fallo mecánico o error del piloto. Cable analizó los activadores, parte del sistema hidráulico que permite al piloto controlar los dos rotores del Chinook. La posición de los activadores daba una indicación de lo que el Chinook estaba haciendo en sus últimos segundos. Resulta que indicaba diferentes velocidades de aire, lo cual confirmaba que había habido algún fallo o que estaban realizando una maniobra. La Real Fuerza Aérea pidió al fabricante de Chinook, Boeing, que realizara una simulación por ordenador basada en los descubrimientos de Cable. La simulación determinó que la aeronave viajaba aproximadamente a 150 nudos con una velocidad de ascenso de 300 metros por minuto, una velocidad alta en tierra, pero lenta en ascenso. Unos segundos antes de impactar, realizó un ascenso o una recogida en argot de aviación. Es el equivalente para helicópteros de una parada de emergencia, lo que indicaba que la tripulación solo vio la ladera en el último momento. Señores, he seguido de cerca varias investigaciones que se han realizado para determinar la causa de este trágico accidente y... Lord Glenarthur, un antiguo piloto de helicóptero militar, se interesó particularmente en el accidente. Los controles estaban en la misma posición que estarían tras un intento de última hora para evitar un impacto con el suelo. Lo vieron y de repente vieron el peligro. La tripulación de Tapper trasladaba tropas a diferentes bases de Irlanda del Norte. Tiene menos vibración que los antiguos. Las comunicaciones del navegador de aquí no coinciden con las del mapa. «15 horas y 20 minutos. Tras una serie de vuelos cortos, el Chinook volvía a la base de Aldergrove. ¿Cuál es el problema? Tapper estaba preocupado. La lectura del navegador es inconsistente y la potencia irregular. El equipo lo mirará ahora mismo, señor. Gracias. La siguiente misión de Tapper requería un alto nivel de seguridad. Su tripulación debía trasladar a 25 altos oficiales de la lucha antiterrorista de Irlanda del Norte a una conferencia en el norte de Escocia. 16 horas. Vamos, chicos. Antes del vuelo, Cook y Tapper informaron de la misión a los otros dos miembros de la tripulación. ¿Qué nos cuentas? El clima es bueno, mayormente despejado, pero hay un 30% de probabilidades de visibilidad sobre el promontorio. Las reglas de vuelo visual, o VFR, permiten a la tripulación dirigir una aeronave guiándose por la observación visual en vez de por los instrumentos. Nuestro primer punto de ruta es el faro de aquí, el del promontorio. Seguiremos dirección norte en paralelo a la costa hacia la parte oeste. Era un trayecto que Tapper y Cook ya habían realizado antes. 17 horas. Señor. Debido a la amenaza de ataque terrorista, los pasajeros tenían que identificar su equipaje. Señor.
Entre los expertos en inteligencia del vuelo estaba el jefe adjunto de la policía de Irlanda del Norte, Brian Fitzsimmons, famoso por planificar y organizar operaciones de éxito contra el IRA. La lista de pasajeros era tan confidencial que se destruyó al despegar. Mientras tanto, la tripulación de tierra terminaba las comprobaciones de prevuelo. Aquí Foxtrot 4 Juliet 40. Está despejado para despegar y salir de Fort George. Aquí Foxtrot 4 Juliet 40. ¿Está despejado para despegar y salir de Fort George? ¿Todo despejado para despegue? Despejado para despegue. No tengo ni idea de por qué volaron en línea recta en dirección a una ladera cuando había habido indicaciones de que giraran, a no ser que tuvieran problemas técnicos con la aeronave. La atención se centraba ahora en un fallo mecánico. Según Cable, podía haber pistas en el nuevo sistema informático que controlaba los motores del Chinook, el FADEC, o control completo digital del motor. Durante los meses previos al accidente, los pilotos de las instalaciones de pruebas de Boscombe Down describieron el sistema FADEC como definitivamente peligroso. En las 6 semanas previas al accidente, el ordenador que controlaba los motores en una serie de Chinooks nuevos falló en 5 ocasiones. La noticia de estos problemas sin resolver llevaron a Tupper a solicitar una demora del servicio operativo del Zulu Delta 576. Hola, papá. Lo cierto es que he solicitado uno de los antiguos Chinooks, pero me han dicho que no. El vuelo es dentro de 2 días, pero no creo que vayan a cambiar de opinión. El 1 de junio de 1994, los pilotos de Boscombe Down suspendían todos los vuelos de prueba. Sin embargo, Tupper seguía teniendo instrucciones de pilotar el nuevo Chinook al día siguiente. Cable averiguó qué parte del sistema FADEC del nuevo Chinook, las unidades de control electrónico digital, habían sido sustituidas 2 veces la semana antes del accidente por problemas con el motor. Estas unidades de control regulaban el suministro de combustible en los 2 motores del Chinook para poder realizar vuelos seguros. Me interesó particularmente esto porque cada uno contenía una memoria, lo que en principio podía darnos una indicación de la potencia que tenía cada motor en el momento del impacto. Durante su investigación en el lugar del accidente, Tony Cable había encontrado estas unidades de control. Una estaba en bastante buenas condiciones. Tenía algunos daños por el impacto, pero no estaba quemada. La otra sí se había quemado y tenía los circuitos chamuscados. Cable envió la unidad de control del motor al fabricante Textron Lycoming para que fuera analizada. Encontraron algunos códigos erróneos en la segunda memoria DQ. Desgraciadamente, en la memoria no queda grabado cuando se produce un error en concreto. 17 horas y 50 minutos. Zulu Delta 576 llegaba al estrecho de Moy, una zona marítima entre Irlanda del Norte y Escocia. Estaban a 78 kilómetros de su primer punto de ruta, el faro del promontorio de Cantair, la pedregosa punta más meridional de la península de Cantair. Son tus hijos, ¿no? Buenas tardes, aquí Foxtrot 4 Juliet 40. El Chinook entraba en espacio aéreo escocés.
17 horas y 55 minutos. En su embarcación, Mark Holbrook oyó el sonido de un enorme helicóptero a baja altitud. Pude oír hasta el sonido del rotor. Así de bajo iba. Iba por debajo del nivel de la nube. Solo miré al helicóptero durante unos segundos. No tenía razón para seguir mirándolo. Holbrook fue la última persona que vio al ZD-576 volando. Seleccionando Carran, giro a la izquierda, 15 grados. 15 grados a la izquierda, sí. 17 horas y 59 minutos. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Asciende! ¡Asciende! Base aérea de Kinloss, cerca de Inverness, norte de Escocia. Todo despejado, listo para despegue. El equipo de rescate de montaña de Dave Wally recibía una llamada urgente. Nos dijeron que era un helicóptero militar grande, un Chinook. Se había estrellado y no pintaba bien. Era un vuelo de 60 minutos. Está bien, hay 29 cuerpos ahí arriba. De acuerdo. Nos necesitan rápido. Aterrizar cerca del lugar del accidente era imposible. La bruma estaba muy baja. Solo podíamos ver el mar y una parte del faro solamente. Será un desastre. Chicos, no podemos aterrizar en el lugar del accidente. La única opción segura era el helipuerto del faro. La identidad del grupo responsable de colocar un coche bomba ayer en Tempo, en el condado de Fermanagh, sigue siendo un misterio. Pero la Real Policía del Ulster cree que la bomba que explotó delante de la comisaría de policía tiene el sello del IRA provisional. Tras 14 años de servicio en la Real Fuerza Aérea, el Chinook había sido ampliamente reequipado. Un nuevo sistema de control informatizado hacía que el pilotaje del helicóptero fuera mucho más sencillo para los pilotos. Habían pasado unos meses desde que Tapper había realizado su formación con el nuevo helicóptero y tenía ganas de volverse a familiarizar con él. ¿Qué tal? Muy bien, señor. Todos los formularios están cumplimentados. Genial. Gracias. De nada, señor. Tapper tenía orden de pilotar el nuevo Chinook 2 días después. Pero con el alto nivel de actividad terrorista, su misión seguía siendo clasificada. Hola, papá. Hola, soy John. ¿Qué tal? Ese mismo día, Tapper expresaba en una llamada que hizo a su padre su preocupación por el nuevo helicóptero. Tiene unos cuantos problemas, en mi opinión. Hay un par de cosas que no me convencen, pero ya veremos. He solicitado uno de los antiguos Chinooks, pero me han dicho que no. No es posible. ...2 de junio de 1994... 9 de la mañana y 45 minutos. Aquí Foxtrot, 4 Juliet 40. ¿Está despejado para despegar y rodar a punto de salida? Aquí Foxtrot 4 Juliet 40. Está despejado para despegar y rodar a punto de salida. ¿Despejado para despegar? Despejado para despegar. Tapper despegaba en el nuevo Chinook para la primera misión del día. Pilotando el Zulu Delta 576 estaba el teniente de vuelo Richard Cook. Una serie de ataques del IRA contra soldados británicos hacían que el transporte por carretera no fuera seguro. La tripulación de Tapper trasladaba tropas a diferentes bases de Irlanda del Norte. Tiene menos vibración que los antiguos. Las comunicaciones del navegador de aquí no coinciden con las del mapa. ...15 horas y 20 minutos. Tras una serie de vuelos cortos, el Chinook volvía a la base de Aldergrove. ¿Cuál es el problema? Tapper estaba preocupado.
La lectura del navegador es inconsistente y la potencia